mi mamá siempre ha preferido a mi hermana menor sobre mí. A pesar de eso, hice todo lo que pude para apoyarla porque sentía que se lo debía por haberme criado. Pero todo cambió cuando mi hermana decidió regresar a casa. Sin dudarlo, mi mamá me cortó. Me gritó, diciendo, «Lárgate de aquí, sanguijuela. Estoy harta de aguantarte. Si esto es lo que quieres, me aseguraré de que pagues por cada resentimiento que he guardado contra ti». Hola, me llamo Aurora y tengo 30 años. Después de terminar la universidad, conseguí un trabajo decente y seguí viviendo con mi mamá. Mi papá falleció hace algunos años, y mi hermana menor, Sara, ya está casada y tiene su propia familia. También tenía planes de mudarme y vivir por mi cuenta. Pero después de que Sara se casó, me quedé para cuidar de mi mamá. No pude convencerme de dejarla sola. Mirando atrás, está claro que mi mamá siempre ha favorecido a mi hermana sobre mí. Sara y yo somos polos opuestos. Ella es hermosa, a la moda y tiene un encanto innegable, aunque su personalidad no es precisamente la más agradable. Pero de alguna manera, logra esconder eso bajo su buena apariencia, haciendo que los demás la vean perfecta. En contraste, yo soy más seria y directa, lo cual nunca pareció impresionar a mi mamá de la misma manera que el carisma de Sara. Después de que Sara se casó y se fue de casa, mi mamá no paraba de quejarse de mí. Decía cosas como, «Ojalá estuviera viviendo con Sara en lugar de contigo. ¿Por qué Sara tiene que ser tan bonita y tú, bueno, no tienes nada que ofrecer? Estoy tan cansada de verte la cara todos los días». «Oh, hola, señorita Sara». Dolía escuchar esas cosas, especialmente porque yo era la que trabajaba para mantenernos a las dos económicamente. Mi mamá no apreciaba nada de eso. «Mamá, sé que piensas que Sara es genial, pero no tienes que menospreciarme de esa manera». Finalmente exploté un día, pero en lugar de calmarse, mi mamá se enojó aún más. «Si fueras la mitad de buena que Sara, no tendría que lidiar contigo de esta manera». Todos los días me gritaba. «Ni siquiera tienes problemas reales. Hemos estado viviendo aquí juntas desde que tu papá falleció. Y ahora estás tratando de actuar como si me estuvieras haciendo un favor». No lo decía de esa manera. Traté de explicarle. «Estoy aquí porque no tengo otra opción. Si Sara no se hubiera casado, no estaría viviendo contigo», mi mamá se burló. «Ya basta. Vivimos en una casa que fue reconstruida poco antes de que mi papá falleciera. Aunque la casa está a nombre de mi mamá, yo soy quien ha estado pagando el préstamo restante, pero aún así, constantemente me compara con Sara y me critica en todos los sentidos posibles. Estaba llegando a mi límite viviendo con una madre que me hacía sentir no deseada cada día. Aún así, no podía rendirme con ella. Y había una razón para eso. Cuando mi papá murió, mi mamá estaba devastada. Lloró durante días, apenas comía y estaba tan débil que todos estaban preocupados por ella. Sentí una responsabilidad abrumadora de cuidar de ella. Me dije a mí misma que tenía que dar un paso adelante y apoyarla, no solo como su hija, sino como la mayor de la familia. Por el bien de mi papá, me prometí que la protegería sin importar qué. Aunque sus palabras y acciones me lastimaban, no podía llegar a odiarla por completo. Era el único padre que me quedaba. Entonces, un día de repente, mi hermana y su esposo aparecieron en la casa de mi mamá. Tan pronto como Sara vio a mi mamá, rompió en llanto y dijo algo que me sorprendió. «Mamá, estamos pasando por un mal momento. Nos está costando mucho salir adelante», sollozó. Y la cara de mi mamá se llenó de preocupación de inmediato. «¿Qué está pasando?», preguntó mi mamá. «Bueno», comenzó Sara. «Mi esposo acaba de perder su trabajo y ya no podemos pagar la renta». Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. «Oh, no, eso es terrible. No sé qué más hacer. Realmente necesito tu ayuda». «Mamá, ¿podemos quedarnos contigo por un tiempo?», suplicó Sara. Tan pronto como dijo eso, supe que las cosas iban a empeorar.
Pero antes de que pudiera decir algo, mi mamá intervino con un entusiasta: sí, por supuesto, mi preciosa Sara está en problemas. Claro que pueden vivir aquí. La cara de Sara se iluminó y abrazó a mi mamá. Gracias, mamá. Te quiero mucho. Mi mamá sonreía de alegría, claramente emocionada con la idea de tener a Sara de vuelta. Tomaron la decisión sin siquiera consultarme, como si mi opinión no importara. Sintiendo frustración, hablé. Espera un segundo, mamá. Yo también vivo aquí. No puedes simplemente invitarlos a mudarse sin preguntarme. Mi mamá se volvió hacia mí, su expresión en blanco, y dijo: ¿y qué? Quedé atónita por su respuesta. Mamá, van a mudarse 2 personas más así como así. ¿Dónde se supone que voy a ir? Tengo mi propia habitación. No me importa lo que pienses, interrumpió fríamente. Esta casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Eso es cierto, pero, empecé a argumentar, pero ella me cortó con un suspiro pesado. Si no te gusta, Aurora, tal vez es hora de que te vayas. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Me escuchaste, dijo, completamente indiferente a mi conmoción. Te dije que te fueras desde el principio. No eres más que un reemplazo de Sara en mi vida, ¿sabes? Me espetó mi mamá, sus palabras cortantes. Me quedé ahí atónita. Eso es horrible. No necesitas hablarme así. No necesito a una sanguijuela como tú cerca. Ahora que Sara regresa, no tengo ningún uso para ti. Sus palabras dolieron. ¿Cómo podía desecharme tan fácilmente después de todos los años que pasé cuidándola? Había dedicado gran parte de mi vida a apoyarla, mientras que mi hermana apenas había movido un dedo después de casarse. Pero a pesar de todo lo que hice, Sara siempre había sido su favorita. No podía creer lo rápido que estaba lista para deshacerse de mí. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos, pero luché por no dejarlas caer. Entonces, mi hermana, al ver cómo se desarrollaba la situación, intervino con una sonrisa engreída en su rostro. Hermana, dijo Sara con ese tono astuto que siempre odié, mamá tiene razón. ¿Por qué no te largas de una vez? ¿Qué? Pregunté, con incredulidad en mi voz. ¿Me escuchaste? Ya no hay espacio para ti aquí. No te necesitamos. Yo soy la que ha estado apoyando a mamá todo este tiempo, argumenté, con la voz temblorosa por la mezcla de frustración y dolor. Sara puso los ojos en blanco. ¿Y qué? Mamá quiere vivir conmigo ahora. No eres más que una molestia. Ya vete, eres basura. Sin perder un segundo, Sara volvió a dirigirse a mi mamá y a su esposo, y los tres empezaron a planear su mudanza felices. Estaban hablando de cosas como hacer una gran parrillada para celebrar la mudanza mientras yo permanecía ahí, invisible para ellos. Yo consigo la carne para la parrillada, dijo mi hermana emocionada. Eso suena genial, respondió mi mamá, ignorando por completo mi presencia. No lo podía creer. Mientras reían y hablaban de sus planes, era como si ya no existiera. Luego, Sara se volvió hacia mí, esta vez con impaciencia en su voz. Oye, ¿por qué sigues ahí parada? No te dije que te fueras. Pero no pueden echarme así, protesté. No necesitamos a un parásito como tú aquí. Ya vete y déjanos espacio. Tienes hasta el fin de semana para irte. Eso debería ser suficiente tiempo, ¿no? Sus palabras se sintieron como puñales. Apreté los puños, conteniendo la oleada de emociones que amenazaban con desbordarse. No quería darles la satisfacción de verme derrumbarme. A regañadientes, asentí y salí de la habitación con el corazón pesado. Como si eso no fuera suficiente, mientras empacaba, escuché a mi mamá y a Sara planeando unas vacaciones. Nos vamos por unos días, dijo mi mamá, solo asegúrate de estar fuera para cuando regresemos. Esas fueron sus últimas palabras antes de irse de la casa. Para ella, no era más que una carga,
algo de lo que deshacerse. Ahora que Sara había vuelto, me di cuenta de que, aunque había intentado durante años ser la buena hija, nunca iba a ser suficiente para mi mamá. Ya estaba harta de sentir lástima por ella. La simpatía que alguna vez sentí por ella se había desvanecido, reemplazada por un ardiente deseo de venganza. Y con una nueva determinación, tomé acción. Contacté a una empresa de mudanzas de inmediato e hice los arreglos para mudarme lo más rápido posible mientras mi mamá y mi hermana estaban fuera. Los encargados de la mudanza llegaron, curiosos por la situación. ¿Nos llevamos todo?, preguntó uno de ellos al notar la cantidad de muebles que estaban empacando. Sí, por favor, asegúrense de vaciar todo, respondí con una sonrisa. Me estaba mudando a una vivienda proporcionada por la empresa, que me habían ofrecido varias veces antes. En ese entonces lo rechacé por mi mamá, pero ahora lo veía como la escapatoria perfecta. Todavía había vacantes disponibles, así que llené rápidamente la documentación necesaria y comencé mi nueva vida. La vivienda era mejor de lo que había imaginado, espaciosa, limpia y lejos del ambiente tóxico en el que había estado viviendo. Mientras me instalaba en mi nuevo lugar, revisé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas tanto de mi mamá como de Sara. No me sorprendió. Sabía que estarían furiosas cuando volvieran a casa. Los mensajes de voz estaban llenos de exigencias. «Vuelve aquí ahora», gritaban los mensajes. Aunque esperaba esto, la cantidad de llamadas superaba lo que había imaginado. Sabía que si las ignoraba, podrían aparecerse en mi lugar de trabajo. Así que decidí confrontarlas después del trabajo. Cuando llegué a la casa, tanto mi mamá como mi hermana me estaban esperando con la furia ardiendo en sus ojos. En el momento en que entré, mi mamá gritó: «¿Qué demonios pasó? ¿Por qué la casa está vacía? Incluso te llevaste mi refrigerador y tostadora favoritos», añadió Sara, con una voz chillona. Me quedé allí, observándolas tranquilamente mientras despotricaban. «¿Dónde te llevaste todo?», exigió mi mamá. «A mi nueva casa», respondí con voz firme. «No puedes simplemente llevarte las cosas sin permiso». «Devuélvelo todo ahora», gritó Sara, su rostro enrojecido de rabia. «¿Por qué debería?», contesté, sin inmutarme. «¿Qué quieres decir?». «Todo eso le pertenece a mamá», gritó mi hermana, cada vez más frustrada. No pude evitar reírme. «¿Qué es tan gracioso?», espetó Sara, su voz llena de irritación. «Lo siento», dije, sacudiendo la cabeza. «Debes estar equivocada». Los ojos de Sara se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?». «Todo lo que estaba en esta casa, cada mueble, cada electrodoméstico, los compré con mi propio dinero». Su rostro se descompuso. «Eso no es posible. Todo esto ya estaba aquí desde el principio». Crucé los brazos. «No, no lo estaba. Yo pagué por todo. Y como me estoy mudando, por supuesto que me llevo lo que es mío». La boca de mi hermana quedó abierta en shock, pero no había terminado. «Y por cierto, la cuenta bancaria de la que hablas, ese también era mi dinero». Sara parecía a punto de explotar. «¿Vaciaste la cuenta? ¿Cómo pudiste?». «Simple», dije. «Era mi dinero. ¿Por qué no iba a llevármelo todo?». Al presionarla un poco, el rostro de mi hermana se enrojeció de ira y se abalanzó hacia mí, gritando: «No juegues conmigo». Ahora estaba prácticamente frente a mí, roja de furia, y gritaba: «Devuélveme el dinero. Esa cuenta debería tener el dinero del seguro de papá». Parpadeé, confundida. «¿De qué estás hablando? ¿El dinero? No está allí». «Por supuesto que no está», dije sin rodeos. «Ese dinero se acabó hace mucho tiempo». «No puede ser», insistió ella. «La última vez que vine, había mucho dinero en esa cuenta». Eso era solo yo agregando algunas de mis propias ganancias poco a poco, dejándolo crecer con el tiempo, le expliqué. «Pero el dinero del seguro de papá se gastó hace mucho». Mi hermana se volvió bruscamente hacia nuestra mamá,
con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Mi mamá, atrapada en el centro de atención, rápidamente desvió la mirada, con la culpa escrita en todo su rostro. «Mamá, ¿es esto cierto?», preguntó mi hermana, con la voz temblorosa. «Bueno», balbuceó mi mamá, evitando el contacto visual. Al ver que mi mamá no iba a responder, Sara perdió los estribos. «¿Qué demonios, mamá? Regresé aquí porque pensé que el dinero del seguro de papá seguía en la casa». Mi mamá trató de calmarla, murmurando: «Solo cálmate, Sara». «¿Cómo quieres que me calme?», chilló mi hermana. «Tú eres la que desperdició todo el dinero de papá. ¿Qué vas a hacer ahora?». «Solo quería que viviéramos juntas de nuevo y fuéramos felices», murmuró mi mamá. «Volviste porque querías vivir conmigo, ¿verdad?». La respuesta de Sara fue aguda y amarga. «¿Estás bromeando?». «Solo regresé porque necesitaba pagar mis deudas», repetí. Y mientras la conversación se desarrollaba, descubrí la verdad. Mi hermana y su esposo se habían metido en serios problemas con el juego. Debían una cantidad enorme de dinero y habían regresado, no por amor ni por los lazos familiares, sino para apoderarse de lo que quedaba del seguro de papá para saldar sus deudas. Aún peor, habían jugado más en un intento desesperado por pagar lo que debían, solo para hundirse aún más. Eventualmente, su esposo perdió su trabajo debido a una reestructuración corporativa, dejándolo sin ingresos y sin otra opción a la que recurrir. Solo ahora mi mamá se dio cuenta de cómo la habían manipulado. Me había echado de la casa de un capricho para hacer espacio para Sara sin entender que la estaban utilizando. Esto era el resultado de su mal juicio. «Bueno, ahora lo entiendes, ¿verdad?», dije con voz firme. «Aquí ya no queda dinero del seguro. Lo único que queda es la hipoteca de esta casa». Sin previo aviso, Sara rompió en llanto y corrió hacia mí. «Espera, hermana, por favor. Mi esposo y yo estamos enterrados en deudas. No podemos pagar la hipoteca además de eso». «Eso no es mi problema», dije fríamente. «Vamos a resolverlo juntas. Puedes vivir con nosotras y ayudar, como antes». Solté una risa corta y amarga. «Oh, no sabía que habías caído tan bajo. Además, mamá siempre quiso vivir contigo, ¿no es así?». «Espera». «No, por favor no te vayas», suplicó Sara, la desesperación teñía su voz. «Sí, Aurora, quédate», añadió mi mamá, su tono ahora más suave. «Lo resolveremos, te lo prometo». Las aparté, ya no dispuesta a escuchar sus súplicas. «He estado apoyándote, mamá, en esta casa toda mi vida. Incluso pagué la hipoteca, y aún así me echaste en cuanto apareció Sara. Me llamaste parásito, ¿y ahora quieres que me quede y te ayude? Debes estar bromeando. Sara no es una linda hermanita, es una sanguijuela, un parásito humano. Y no voy a ser parte de este desastre nunca más». Me di la vuelta para irme, dejando mis últimas palabras en el aire. «Ustedes tendrán que lidiar con las deudas solas. Nunca volveré a esta casa». Mientras salía por la puerta, aún podía escuchar a mi mamá y Sara llamándome. Pero no me detuve. Me llamaron hasta el final, pero ya no tenía ninguna razón para escuchar. Ya había terminado. Casi ha pasado un mes desde entonces. Mi mamá y mi hermana, dándose cuenta de su error, empezaron a trabajar en empleos de medio tiempo solo para subsistir. Incluso con ambas trabajando, no era suficiente. Al final, tuvieron que vender la casa familiar y mudarse a un pequeño y barato departamento. La vida allí no era agradable. Peleaban constantemente, culpándose mutuamente por su situación. Sara estallaba diciendo: «Mamá, si no hubieras echado a Aurora, podría haber usado su ayuda». Y mi mamá replicaba: «Lo hice para hacer espacio para ti. Dijiste que querías vivir conmigo, pero lo único que te importaba era el dinero». Sus discusiones se volvían más feroces cada día. Ninguna de las dos podía sobrevivir sin dinero. Y sin mí,
no tenían nada. Los tres, mi mamá, Sara y su esposo, apenas tenían para comer la mayoría de los días. Ni siquiera podían permitirse ropa nueva. Mientras tanto, mi vida había dado un giro completo. Mudarse a la vivienda de la empresa fue la mejor decisión que jamás había tomado. Mi trayecto al trabajo era más corto y tenía más tiempo para relajarme y enfocarme en mí misma. Mirando atrás, me di cuenta de que haber sido expulsada de la casa de mis padres fue lo mejor que me pudo haber pasado. Estoy viviendo una vida plena y feliz ahora, y por primera vez en mucho tiempo, estoy pensando solo en mi propia felicidad. Así que, de una manera extraña, estoy agradecida de que me hayan apartado. Me dio la libertad que necesitaba para vivir una vida mejor.